Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, miércoles 31 de marzo del 2021. Bueno, vamos a esperar un momentito mientras se van conectando el resto de sus compañeros. En este momento voy a escribir el grupo de WhatsApp para que se unan a la clase sincrónica. Bueno, buenas tardes. Bueno, esperemos que se vayan uniendo el resto de los compañeros para dar inicio a la clase. Bueno, ya están 7 participantes. Esperemos unos minutitos más, hasta mientras voy a ir abriendo el IDE con el cual trabajamos en línea. Bueno, como les había explicado el día de ayer, bueno, el día de hoy, vamos a ver ya la última parte de lo que es la parte de la programación, con lo cual tiene que ver con lo que son las funciones, cómo hacemos llamada a una función o cómo se trabaja con funciones. ¿Sí? Luego de ello, bueno, si ya pudieron ingresar al aula virtual, se han dado cuenta que ya les tengo habilitado en esta semana, bueno, las clases del día de ayer, los videos, el programa que se realizó la clase del día de ayer y con su diagrama. Está ya habilitado lo que es el examen que deben de rendir sobre estructuras básicas de control. El examen se habilita al terminar la clase del día de hoy a las 6 de la tarde y van a tener tiempo para rendir el examen hasta el martes 6 de abril hasta las 2 de la tarde. ¿Sí? Son 20 minutos, creo que son
8 o 9 preguntas, no recuerdo muy bien, casi 3 minutos por cada pregunta. Y también ya está colocada la temática con la cual van a hacer el trabajo grupal. Si van a abordar un tema en general para todos los grupos, ¿sí? Recuerden que deben utilizar las normas APA. Van a subir 2 enlaces, uno que es el informe en donde está todo, ¿no es cierto? Todo lo que van a consultar. Igual utilizando las normas APA, utilizando la carátula de referencia también. Sí, el nombre del informe, grupo, guión, el grupo, ¿no? Ya sea A, B, C, D, E o F. El segundo archivo va a ser en cambio la diapositiva con la cual ustedes van a exponer, ¿sí? Igual, lo mismo. El nombre del archivo, grupo A, B, C, D, E, F, dependiendo del grupo al que pertenezca. ¿Sobre qué van a consultar? Van a consultar sobre lo que tiene que ver con bases de datos. Entonces, antes de hablar sobre base de datos, van a consultar sobre una pequeña historia sobre la base de datos, luego la definición de base de datos, los tipos de base de datos que hay algunos tipos de base de datos, cuáles serían estos tipos de base de datos y hablar de una manera sintética sobre cada uno de ellos, ¿no? Luego vienen los campos de una base de datos, ¿sí? Al hablar los campos de una base de datos, estamos hablando de la base de datos relacionales. Aquí voy a editar esto para que quede claro. Sería campos o partes de una base de datos. Y esto aquí lo vamos a poner acá arriba. Primero vamos a hablar sobre la definición de una base de datos relacionales. Hablar sobre ella, los campos de una base de datos relacional. ¿Sí? Hay base de datos relacionales y base de datos no relacionales. Solo vamos a trabajar sobre la base de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una base de datos relacional? Sí, base de datos relacionales. Los campos de una base de datos relacional, ¿cuáles son? Ya les hablé de ellas, ¿cuáles son los campos de una base de datos relacional? Y los sistemas gestores de base de datos. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? ¿Y cuáles serían los sistemas gestores de base de datos? ¿Sí? Esa sería la consulta que van a hacer cada uno de ustedes en sus grupos. De ahí ustedes se reparten. Esto lo deben de subir hasta el martes 6 de abril. Y el martes comenzamos con las exposiciones. Martes y miércoles serían las exposiciones. ¿Sí? Ahí creo que ya en la siguiente semana, creo que ya estamos con los exámenes del segundo parcial. Ahí la primera hora de clase sería un refuerzo sobre aquello, sobre la exposición. Y luego ya el día miércoles estarían teniendo lo que es el examen del segundo parcial. Creo yo que es en esa fecha, en la semana luego del 13. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos con lo que tiene que ver con la parte de las funciones. Les voy a leer un poco. ¿Qué me dice sobre funciones o qué es una función? Me dice, cuando aplicamos algoritmos a la resolución de problemas computacionales, los módulos se implementan como funciones. Una función es un subprograma invocado desde el programa principal o desde otra función que ejecuta una tarea determinada
y luego retorna el control al programa o función que le invocó. Eso es en sí una función. Y tenemos las principales funciones de biblioteca. Ustedes, por ejemplo, cuando vamos a hacer un programa, ¿cierto? Le colocamos este include, ¿cierto? Include sdo.h. Este sdo.h viene a ser ya una función ya establecida dentro de lo que es el lenguaje C. ¿Para qué me sirve esta función llamada como librería sdo? Esta librería, ¿sí? O archivo.h como descripción es para entrada y salida estándar de datos. ¿Cuáles son las funciones que me permite utilizar este sdo.h? Está el printf, ¿sí? Si yo no coloco este sdo, miren, voy a ponerle comentario. ¿Qué pasa? El print me aparece con ese error. ¿Por qué? Porque no está siendo invocado o siendo llamado esta función. En el momento que yo le quito el comentario al include, ya puedo utilizar la función print que está dentro de la librería o dentro de la función stdio.h. ¿Cuál más? Tenemos también la función de ingreso de datos como el scanf, el sprintf, el getC, el putC, el fopen, el fclose, el fscanf, etc. ¿Sí? También tenemos otras librerías. Esta la utilizamos cuando estuvimos trabajando con caracteres. ¿Sí? El string. Si se dan cuenta, en el momento que pongo el include, me aparecen aquí algunas librerías. Si se dan cuenta, SDO, stdar, stdev, stdint, stdlib, string, ¿sí? Por ejemplo, este que yo voy a utilizar, ¿sí? El string.h. ¿Para qué me sirve el string.h? Ese en cambio me utiliza para trabajar con cadenas de caracteres, como ya lo vimos en uno de los programas anteriores, con la función strcpy, ¿sí? Que era para copiar, ¿sí? Una cadena de caracteres, el strcat, el strcmp y así algunos más. También tenemos otros includes, ¿sí? Como por ejemplo el mat, ¿sí? Mire, con la M me aparecen algunos, map y el mat, ¿sí? Como su nombre lo indica, es justamente para operaciones matemáticas. ¿Qué funciones yo puedo utilizar aquí? Las funciones, por ejemplo, de seno, sin, cos, coseno, log, de logaritmo, ABS, POW y etcétera, y otras funciones más. Y bueno, y también tenemos otras funciones como ustedes las pudieron ir viendo, por ejemplo el stdlib, ¿sí? Los cuales son para funciones de memoria y utilitarias, ¿sí? Y así hay un sinnúmero de funciones ya preestablecidas dentro de C, que para yo poder utilizar ciertas funciones o ciertos comandos, debo primero hacer la llamada a estas funciones para poder utilizar esos comandos, ¿sí? Entonces, a eso se llama al invocar una función. Eso es cuando son funciones de biblioteca, es decir, funciones que son dentro de lo que es mi lenguaje C, ¿sí? Ahora vamos a ver las funciones definidas por el programador, que es justamente una que vamos a hacer ahorita como un pequeño ejemplo. ¿Qué es una función definida por el programador?
me dice, la modularización es la base de la metodología top-down y como comentarios, bueno, ya le voy a leer qué es la metodología top-down. En C, los módulos se implementan como funciones. Las funciones realizan una determinada tarea en función de un conjunto de argumentos que recibe como parámetros y luego retorna un resultado. A este resultado lo llamaremos valor de retorno. El valor de retorno de una función generalmente dependerá de los valores de los argumentos que le pasamos. Una función se compone de una cabecera y un cuerpo. En la cabecera se especifican los parámetros con los que la función va a trabajar y el tipo de datos del valor de retorno. El cuerpo es la codificación del algoritmo de la función. ¿Qué es una metodología top-down? La metodología top-down propone pensar la solución de un problema en base a una secuencia de acciones de nivel general, cuyos pasos se irá refinando sucesivamente. Eso significa partir de un análisis global y refinarlo hasta llegar a un análisis particular. Aplicando esta metodología a la resolución de problemas computacionales, podemos resolver situaciones complejas con una simpleza y naturalidad verdaderamente sorprendente. ¿Qué son los módulos o subprogramas? Llamados módulos, rutinas o subprogramas a cada una de las acciones que ejecuta en nuestro algoritmo y que luego vamos a desarrollar. En el ejemplo de preparar una taza de té, invocamos a los módulos caminar hacia la cocina, calentar el agua, etcétera, ¿cierto? Si, por ejemplo, que queramos hacer como un algoritmo, ¿no? Preparar una taza de café, ¿cuáles serían los subprocesos antes de preparar la taza de café? ¿Cierto? Sería lo que nos les indica ahí, ¿no es cierto? Caminar hacia la cocina o hacia el lugar donde está el té, calentar el agua y luego los otros procesos. Son subprocesos para llegar al proceso final, que es la preparación de un té, ¿cierto? Teniendo claro eso ahí, lo que es una función predeterminada por el programador, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar una pequeña pizarrita. Listo. Deben marcar, por favor, acá. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, por ejemplo, normalmente tenemos esto de aquí, ¿sí? Se genera siempre el tipo de valor que con el cual se va a trabajar, el nombre de la función, ¿sí? Y luego el tipo de valor con el cual se va a trabajar, ¿sí? Es decir, el que se va a recibir por parámetro, ¿sí? Entonces le leo. Me dice, prototipo de una función. El prototipo, también llamado header o cabecera en español, describe la lista de argumentos de la función espera recibir y el tipo de datos de su valor de retorno, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos en una función
que retorne el valor absoluto de un número, su prototipo será el siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta cabecera de esta función? ¿Sí? Retornar un valor doble, ¿sí? Ahora me dice, esta línea describe una función llamada valor absoluto, que viene a ser esto de aquí, ¿cierto? Valor absoluto viene a ser la función que recibe un único argumento de tipo doble, ¿sí? Y retorna un valor de este mismo tipo de dato, ¿sí? Ahora, también podríamos definir una función para unificar tres valores numéricos enteros, que representa el día, mes y año, en una fecha, en un único valor entero, con formato AA, MM y DD, ¿sí? Entonces, para lo cual se plantea otro tipo de función, ¿sí? En esta función se espera retornar un valor long, ¿sí? El nombre de la función va a ser unificar fecha y los valores que va a recibir va a ser un valor entero que viene a ser el día, un valor entero que viene a ser el mes y un valor entero que viene a ser el año, ¿sí? Entonces, normalmente es así como se expresa una función, ¿sí? En donde el primer valor o el primer tipo de valor es el valor que se retorna. En este caso se va a retornar un tipo de valor long. Luego viene el nombre de la función, en este caso unificar fecha. Y luego vienen los valores que van a ingresar, ¿sí? Que son valores enteros. Un valor entero para el día, un valor entero para el mes y un valor entero para el año, ¿sí? Luego ya internamente ya hace el proceso para luego devolver un valor long, ¿sí? Pero así es como se define o es el prototipo de una función, ¿sí? Ahora vamos al proceso de invocar una función. Me dice, si desde el programa principal queremos invocar a una función previamente, tenemos que prototiparla. Esto no es más que agregar una línea de código con el prototipo de la función que vamos a utilizar. En el siguiente programa le pedimos al usuario que ingrese un valor numérico. Luego invocamos la función valor absoluto para obtener el valor absoluto del número que el usuario ingresó y mostrarlo por pantalla. En el código podemos ver que el prototipo de la función valor absoluto precede a la codificación del programa principal, ¿sí? Bueno, vamos ahorita a hacer lo que es esto de aquí, pero un ratito, déjenme responder una llamadita, ¿sí?
Bueno, entonces, como les estaba indicando, vamos ahora sí primero a resolver este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos dice es que el usuario va a ingresar un valor y lo que le va a devolver es un valor doble, ¿sí? Perdón, un valor absoluto, ¿sí? Entonces, para esto se puede hacer de dos maneras, ¿sí? Vamos a crear la función primero, ¿sí? Vamos a dejar el main afuera y primero vamos a desarrollar la función. Entonces vamos a poner aquí desarrollo de la función. ¿Qué me sale aquí? Ya. Desarrollo de la función. Listo. Entonces, ya, como le indicaba, podemos resolverlo de dos maneras. Lo voy a hacer primero de una forma que es un poquito más larga y luego utilizando el if inline, que ya vimos cómo se trabaja con el if inline, ¿cierto? Entonces, lo primero que me dice es que vamos a colocar el tipo de valor con el cual vamos a retornar. ¿Cuál va a ser el tipo de valor que vamos a retornar? Es un valor doble, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a llamar la función? Valor absoluto, ¿cierto? Y luego, ¿qué es lo que me va a ingresar? Me va a ingresar un valor doble. ¿Sí? Ahora, en la sentencia que yo les colocaba acá, ¿sí? Les dice que retorna un valor doble, el nombre de la función y el valor que él ingresa. Pero hay que tener en cuenta que ese valor que se ingresa debe de ley registrarse o guardarse en una variable, ¿cierto? Entonces lo va a guardar en una variable d, ¿sí? Y listo. Y ahora sí comienzo a realizar la función, ¿sí? Entonces, luego de ello me dice doble, ¿sí? Si el tipo de valor doble, vamos a generar una variable red, que es donde se va a guardar el valor que viene, ¿sí? A la variable d. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que está en paréntesis es lo que se envía, ¿sí? Es lo que se envía a la función, ¿sí? Entonces, hay una variable, un valor que acá en el main se va a ingresar y ese valor que va a ingresar se va a tomar, ¿sí? Y se va a guardar aquí en la variable d. Luego que se obtiene ese valor d, acá se va a ingresar, ¿sí? O se va a registrar a una nueva variable que le vamos a llamar red, ¿sí? Igual valor doble. Aquí vamos a hacer un if en donde vamos a preguntar si la variable red es menor que 0, ¿sí? Entonces hacer que red es igual a negativo de red, ¿sí? Caso contrario, return red, ¿sí? Entonces, así quedaría la función de lo que es para retornar un valor absoluto utilizando esta función de aquí. Ahora, podemos hacer la misma función el desarrollo de la función con if inline, ¿sí? Nosotros ya lo habíamos hecho en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer esa función vamos a poner comentario, ¿cierto? Porque después no nos va a salir. Entonces vamos a poner aquí comentario, un comentario ampliado. Listo. Ahora sí, acá abajo comenzamos a hacer la función. Igualmente, es lo mismo, ¿no?
Mantenemos primero el valor de retorno, que es un valor doble, ¿sí? Colocamos el nombre de la función. Bueno, pongámosle aquí diferente nombre, sí, para mantener los dos, no hay problema, sí. Dejémoslo aquí y ya vamos a ver la utilización de uno y la otra función, ¿no? Para que vean la diferencia, ¿no? El primero, que es sencillo, valor absoluto, es una función normalita, ¿sí? Y luego el valor absoluto 1, que lo vamos a hacer utilizando lo que es el if inline, ¿sí? Entonces, este de aquí lo que es un poco más sencillo, mandamos un return, ¿sí? En donde automáticamente preguntamos si d es menor que 0, entonces, si eso es verdad, que me coloque menos d, ¿sí? Caso contrario, me lo coloque como d positivo, punto y coma, ¿sí? Eso es lo que me está haciendo, ¿sí? Entonces ya tenemos creado lo que es la función, ¿sí? Denme un segundito, por favor. Bueno, disculpen eh, la, esos minutitos que les pedí. Bueno, como se han dado cuenta, en ese momento ya está creada las dos funciones. Una desarrollada la función con el if y otro con if inline, ¿sí? Ya lo habíamos visto en las clases anteriores cómo se hacía el if inline, ¿sí? Cómo funciona este tipo de if inline, ¿sí? Listo. Ahora sí vamos a escribir el main para ver cómo es que se trabaja, ¿sí? Pues aquí tenemos primero el include SDO, luego vamos a proceder a llamar lo que es a la función, entonces llamamos al prototipo, llamamos al prototipo de la función, que viene a ser en cambio lo que habíamos escrito antes, ¿no? Y doble valor absoluto doble, ¿cierto? Y el punto y coma. Listo. Ahora, luego de ello, viene ahora sí el programa principal.
¿sí? Que viene a ser esto de aquí, ya lo que es con el main, ¿sí? Para lo cual vamos a declarar primero dos variables dobles. En este caso vamos a poner la b y la a. Luego de ello vamos a pedir que ingrese un valor numérico. Aquí ya tenemos el print. Vamos a pedir eso. Ingresa un valor numérico. ¿Sí? Luego viene el scan, ¿cierto? Que es para justamente el ingreso de ese valor. Scanf. Ahora hay que tener en cuenta que como es un valor doble que se va a insertar, ya saben que en cambio aquí es %lf, y la variable b, como es un valor con el ampersand, ¿cierto? Listo. Ahora sí, vamos a invocar lo que es a la función. Entonces, invocar a la función. Entonces, para invocar a la función, lo que hacemos es colocar en la variable a igual a la función valor. Miren cómo me aparecen ahí las dos funciones, ¿no? Valor absoluto y valor absoluto 1, ¿no? Valor absoluto y la variable que voy a ingresar. Miren, aquí me aparece cómo es la función, ¿no? Doble el valor que voy a recibir, ¿sí? El nombre de la función, valor absoluto, y el valor que se va a ir. ¿Cuál es el valor que se va a ir? El valor que se está ingresando, que es el valor de b, es el valor que se va a ir a la función de valor absoluto, ¿sí? Listo. Listo, ya está invocada la función. Y ahora sí mandamos a imprimir. Printf. Y ponemos el valor absoluto de porcentaje LF, es decir, el valor que se está enviando, es porcentaje nuevamente LF, ¿sí? Luego hacemos el /n y acá colocamos las dos variables. Entonces, el valor absoluto de el valor que se ingresa, que es la variable b, coma, es el valor donde se guarda ya obtenido el valor absoluto, que viene a ser a, ¿sí? Y eso sería todo. Y luego retorna 0. ¿Qué se está haciendo aquí? Si se dan cuenta, aquí hemos declarado el prototipo de la función, ¿cierto? El valor doble, que es lo que se va a retornar, el nombre de la función, valor absoluto, y el tipo de valor que se envía, ¿cierto? Ahora, aquí en el email, ¿qué hacemos? Declaramos dos variables, variable b y variable a. La variable b es la variable que el usuario va a ingresar, que está aquí. Ingresa un valor numérico, un valor doble, un valor que el usuario ingresa, ¿cierto? Y luego, para invocar a la función, ¿qué es lo que hago? En la variable a se va a guardar el valor que se obtiene que ingresar a la función valor absoluto. La función valor absoluto, que está acá abajo, ¿sí? Necesita que le envíen por parámetro una variable. Esa variable que le envía es la variable que se ingresa, que es la variable b. Esa variable ingresa aquí, ¿sí? Recuerden que es una variable doble. ¿Qué hace esa variable? Esa variable que viene acá con el nombre de b, viene y se guarda acá en la variable d. Esa variable d, que viene de arriba, ¿sí?
que era b pequeña, ahora se la guarda en la variable red, ¿sí? Y pregunta, si la variable red, ¿sí? Que viene desde arriba, que ya ha cambiado de nombre, si es menor que 0, convierta a red en un valor negativo, ¿sí? Y retorne el valor de red, ¿sí? Si es menor que 0, ¿sí? A lo que retorna el valor de red viene y ese valor que retorna de la función, que es un valor doble, ¿sí? Ese valor que se retorna de esta función es el que se almacena ahora en la variable a, y por eso se manda este mensaje, print el valor absoluto de la variable b es LF, ¿sí? Vamos a ejecutar. Es un valor numérico, este viene a ser el valor de, por ejemplo, de b, ¿cierto? 56, doy enter, y miren, me dice el valor absoluto de 56. Vamos a poner un valor negativo, ¿sí? Y aquí, miren, como es un valor negativo, ¿qué hace? Lo cambia, ¿sí? Hace aquí una multiplicación de signo, menos por menos más, y lo convierte en valor absoluto, y lo hace de negativo a positivo, ¿sí? Listo. Analicen el problema, ya vamos a cambiar con la segunda opción, y denme un minutito, ¿sí? A ver, déjenme compartir solo la pantallita de aquí, y listo, ya. Bueno, quiero que ustedes analicen lo que es este diagrama, es decir, esta codificación, para luego ustedes, perdón, no sé por qué, bueno, se me cambia lo que no quería hacer, bueno. Analicen la codificación, ¿sí? En esa codificación ya vamos a utilizar la segunda función. Wow. Bueno, queda menos de 5 minutos de la clase. Bueno, vamos a desconectarnos un ratito y me van a esperar unos minutitos para volver a ingresar. Ya les aviso en el grupo de WhatsApp para volvernos a conectarse. Entonces nos desconectamos, por favor, y volvemos a conectar. De preferencia, realicen un print screen de la codificación para luego, bueno, en las preguntas poderles solventar sobre esta modalidad o esta forma de hacer llamado a las funciones.